Ya. Bueno, buenas tardes. Me presento, soy Yasmina Luque y en este caso voy a hacer algunas preguntas referente al producto que voy a ofrecerte. Y bueno, tú normal desenvuélvete, exprésate con todas las preguntas, que no hay una respuesta mala. Bueno, para empezar, la primera pregunta, ¿cuál es tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Clara Jesús Bravo Orellana. Su edad, Tengo 35 años. ¿en qué distrito o ciudad vive? Actualmente vivo en Cercado de Lima. ¿A qué se dedica? Bueno, soy médico de segunda profesión, pero también trabajo como enfermera. ¿Cuáles son sus hábitos diarios? Bueno, generalmente por el poco tiempo que dispongo, trato de llevar una rutina entre el trabajo, las funciones de mi hogar y bueno, ¿no? Y cuando puedo, un poco de esparcimiento dentro de mis posibilidades. ¿Qué es lo que hace en sus tiempos libres? Bueno, trato de aprovechar el máximo el tiempo libre con mi familia, con mis hijas y ¿por qué no tratar de buscar un poco de esparcimiento con mis amistades? Claro que en este contexto de pandemia es difícil, pero al menos conversar, claro, con todos los protocolos como, como se supone que Claro. tiene que ser, ya que es importante, ¿no? Al menos conversar con las personas más cercanas que son las amistades o los familiares. Así sea por los medios virtuales, es parte del tiempo que trato de ocupar. ¿Cuánto, ¿Cuenta con un ingreso estable? Bueno, sí, felizmente que sí, ¿no? Mm. ¿Cuál es su nivel de ingreso mensual aproximadamente? Aproximadamente 3.000 soles. Mm. ¿Cuáles son sus metas u objetivos planteados? Bueno, dentro de mis objetivos a corto plazo están desarrollarme profesionalmente, sobre todo en lo que es en el ámbito laboral, lograr estabilizarme para fines netamente profesionales, ¿no? Y académicos también. Muy bien. ¿Cuáles son sus desafíos? Bueno, uno de mis principales desafíos sería pues tener un negocio propio que espero emprender en los próximos años y ojalá lo pueda cumplir, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 2 hijas, Daniela y Micaela. Ya. ¿Qué tan importante cree usted que es la educación? Su importancia. Definitivamente, sí, definitivamente yo creo que la educación es la única herramienta que nos puede hacer transformar nuestra vida. De, yo provengo de un estatus social muy, muy bajo y yo entendí con el esfuerzo de mis padres que la educación iba a ser la única llave que me iba a permitir abrir muchas puertas, ¿no? Y hoy a mi edad, ¿no? Lo estoy comprobando, ¿no? Y creo que sí, que la educación realmente hace que seamos personas diferentes y que podamos lograr mejores cosas para nuestros hijos sobre todo, ¿no? Sí, tiene razón. Actualmente, ¿alguno de sus familiares ya se encuentra en estudios superiores? Sí, tengo varias hermanas que afortunadamente han cumplido y culminado sus estudios superiores y actualmente tengo una hermana que está en ese proceso de terminar la universidad. Bien. ¿Por qué medios buscan información de universidades e institutos? Normalmente. Actualmente, sí, claro, actualmente en este contexto de pandemia, pues en los medios virtuales son los principales medios por los cuales podemos acceder a esta información, ¿no? Antes lo hacíamos físicamente, yendo a las sedes, ¿no? O por las mismas academias tratamos de averiguar, pero ahora se ha hecho un poco más fácil por el internet. Claro, sí. Bueno, ¿usted prefiere universidad pública o privada? Y para usted, ¿cuál sería esa diferencia? Ya, bueno, yo actualmente yo preferiría las universidades privadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estudiaba en una universidad pública y me daba cuenta de que había mucho retraso con el tema de las huelgas,
¿no? Incluso habían universidades que se retrasaban hasta 1 o 2 años por el tema de eso, ¿no? De las huelgas nacionales que había. Claro, como San Marcos, Entonces, por ejemplo. sí, como San Marcos, como la Uni, ¿no? Que eran bien drásticas cuando los estudiantes paraban, ¿no? Ese era uno de mis temores prácticamente para lo que eran estudios en universidades nacionales. Pero otro factor clave que yo creo que es importante es la calidad de atención, o sea, la calidad de educación que ofrecen las universidades particulares, que es notable la diferencia con una universidad nacional, ¿no? Claro, siempre con excepciones, ¿no? Claro, porque puede ser que igual brinden educación bien, pero claro, Sí, siempre esos factores, ¿no? Por ejemplo, así las es. huelgas. Ah, sí, claro que sí. Que creo que es la principal diferencia, ¿no? Porque también depende bastante del alumno, ¿no? Si un alumno es de una universidad nacional, pero él quiere superarse y tiene todas las proyecciones para hacerlo, pues también va a depender de ellos. Y Claro, también importa bastante las clases de docentes, ¿no? Porque si vemos docentes comprometidos, docentes que también están bien remunerados, ellos también van a poner su máximo esfuerzo, así sea una universidad nacional, por tratar de sacar adelante a sus alumnos. Y claro. eso es lo que, por ejemplo, yo vi en mi universidad, en la Universidad del Callao, y yo tengo el mejor recuerdo de ellos porque eran excelentes y no tengo ninguna queja con respecto a la educación por parte de ellos, pero sí por el tema de lo que, como mencioné, las huelgas, era un factor que lo hacía mayor desventaja realmente, ¿no? Ujú. Bueno, ¿usted cree que el licenciamiento es importante en una universidad o instituto? Eh, sí, porque toda institución, incluso en manera general, no solamente educación, sino toda institución debe estar regulada en base a normas, a leyes. Y eso lo da pues los licenciamientos, las acreditaciones, ¿no? Se supone de que bajo ciertos estándares se califica una institución de educación, en este caso, que cumple los estándares mínimos para poder brindar una educación de calidad a los estudiantes. Entonces, eso se demuestra mediante estos sistemas de certificación, ¿no? Ujú. ¿Cree usted que el instituto o universidad cumplen con los estándares no, creo que usted... No, no, sí. ¿Cree usted que el instituto o universidad cumplen con los estándares internacionales actualmente? ¿Todos? Sí, o ¿O te sea, refieres en general, todos los que se encuentran ahorita en en, Perú, que sí a- cumplen esos cumplimientos internacionales. bueno, yo creo que no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo he estudiado mi pregrado en una universidad nacional, mi posgrado en una universidad particular y he podido ver bastantes deficiencias también en el sector privado. Hay universidades que se preparan solamente para la evaluación, ¿no? Y cuando van a venir los auditores o los evaluadores externos, pues la universidad está limpia, está con el personal completo, los servicios higiénicos tienen papel higiénico, papel toalla, tienen todos solamente para la evaluación y realmente cuando es el día a día no es así, ¿no? Se ven Ah, todas las deficiencias y los alumnos son los que perciben ello. Entonces no debería ser así, debería ser siempre un sistema de calidad que parta de las mismas autoridades de la universidad, que se mantengan para que los alumnos estén satisfechos y sobre todo para que se desempeñen de manera adecuada, ¿no? ujú. Entonces yo he visto realmente de que no, de que las instituciones privadas no están del todo certificadas y que todavía nos falta bastante mejorar, tanto en el sector educación público y en el privado también, ¿no? Ujú. ¿Qué considera usted que diferencia a una universidad o instituto de otros? Una diferencia de ellos, entre ellos. Entre ellos, aparte de infraestructura, que es lo que más es notorio, ¿no? Porque Claro, uno nota a veces por la calidad, por la cantidad de lo que pagan las mensualidades, a veces notas también de que la universidad te ofrece una mejor o una estructura más sí, deficiente. Eso uno puede darse cuenta, ¿no? Cuando son más bonitas, entre comillas, digamos, las universidades más grandes, más espaciosas y ofrecen mayores servicios, obviamente la pensión es mayor. claro. Y lo contrario, ¿no? Ajá.
Entonces, cuando yo pago menos, ya sé de que no voy a poder acceder al sistema de biblioteca y a muchos otros servicios. Entonces, yo creo que la infraestructura con calidad de educación se ha confundido y eso se refleja en lo que es el nivel o tipo de pensiones que se han establecido, ¿no? Y cosa que no debería ser así. Claro, o sea, siempre por el nivel de pensión también por el nivel de educación, podría también decirse, por lo que se Claro, brinda, o también claro que los sí. docentes también. Ujú. Bueno, ¿está usted de acuerdo en que la educación superior peruana está bien implementada y por qué? Bueno, yo creo que la educación aquí en el Perú todavía falta bastante por reestructurar, ¿no? Ujú. Y eso se ve desde quienes se encargan de monitorear o regular las instituciones educativas. Porque, mire, hemos visto de que a lo largo de estos años, por ejemplo, han habido muchas instituciones, por decirlo, universidades, que no cumplían con los estándares mínimos de acreditación y ya estaban formando, entre comillas, profesionales, y luego cuando ellos ya han estado por culminar sus estudios, simplemente las han suspendido. Ujú. Entonces, ¿qué podemos decir de eso? ¿Cómo podemos referirnos a una educación de calidad cuando iban a salir jóvenes que no tenían una educación apropiada, pero tampoco no era justo suspenderlos de sus estudios, ¿no? De repente se Claro, hubieran los perjudica. implementado medidas para trasladarlos a otras universidades o incluso, no sé, aperturar programas en universidades nacionales para que ellos no pierdan, porque tanto esfuerzo de invertir en educación no es fácil, ni para ellos, ni para sus padres. Hay muchos chicos que trabajan y estudian. Entonces, la educación en nuestro país se ha traducido solamente en lo que es temas monetarios, ¿no? Lo ven en temas de Ah, ganancia, lo ven en inversión y no se preocupan realmente del educando, que es el alumno. Entonces, claro. falta mucho, mucho por reestructurar. Sí, como estudiante, si algo como eso pasara, realmente sentiría que todo el tiempo que pasé estudiando se perdería en unos segundos. Y Claro que sí, no, y sin una no solución solo el clara. tiempo, no Ujú. solo el tiempo, sino la parte emocional, la parte psicológica, la parte económica, ¿no? Sí, ¿Quién me va a ayudar a recuperar todo lo invertido? ¿Quién va a apoyar en mi casa? Si en mi casa esperan que yo ya termine para poder contribuir con el hogar también. Entonces, todos esos aspectos influyen, pero muchas de estas instituciones no piensan en eso, solamente piensan en sus lucros, en sus beneficios, ¿no? Y no debe ser así como lo dicen los candidatos presidenciales, ¿no? Ojalá que algún día la educación realmente sea considerada como un derecho y no solamente como un fin para lucrar, ¿no? claro, más empatía con los estudiantes. Ujú. Bueno, ¿cree usted que la planta docente es muy importante? Sí, en este caso, el eje de la educación son los docentes. Ujú. ¿Por qué? Porque un docente que está, como lo repito, un docente que está bien motivado, que está bien remunerado, que está actualizado en sus conocimientos, que ha pasado su evaluación, ¿no? Su evaluación curricular, ¿no? Es un docente que ofrece mayores oportunidades de aprendizaje a sus alumnos, porque no vamos a, porque es bien difícil encontrarnos en situaciones donde en plenas universidades podemos ver que alumnos pagan a los profesores para pasar cursos Sí, o simplemente tienen que hacer ciertos méritos para poder superar las adversidades que la misma universidad supone. Entonces, eso no debería ser así. El docente es el eje clave que no solamente va a formar académicamente, sino va a formar integralmente a las personas. De ellos depende que un estudiante pueda hacer una hoja de ruta para su futuro profesional. Y más adelante lo va a reconocer cuando ya tenga sus maestros de repente, ya no como maestros, sino de repente como pacientes, como padres de hijos a quienes yo brindo un servicio. O sea, todo esto es un sistema, un círculo vicioso y todo eso depende de la calidad de profesores que tengamos. Definitivamente ellos son la pieza clave de todo este rompecabezas que es educación, ¿no? claro, y que también el gobierno también se preocupe porque ha habido huelga de los mismos profesores por el tema de los sueldos que no les alcanza. Aunque quieran ofrecer ese servicio, les hace difícil mantener a su familia con ese sueldo que no es lo suficiente para ellos, al menos, para subsistir. Claro que sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿usted usted considera que los cursos virtuales son efectivos para el desarrollo personal de los alumnos y por qué?
Bueno, yo creo que la virtualización de los estudios se ha convertido más que una alternativa en la solución a muchos de los problemas que estamos atravesando. Y básicamente lo digo por los tiempos de pandemia que estamos viviendo tan difíciles, ¿no? Hoy no es una alternativa, sino prácticamente es una obligación estudiar virtualmente por temas de salud. Claro. Pero si dejamos este contexto de pandemia, yo personalmente puedo sentirme satisfecha por los medios virtuales en donde se ofrece educación. Porque, por ejemplo, en el caso de los alumnos que trabajan y estudian, no disponen de mucho tiempo para acudir a clases presenciales, ¿no? O también, por ejemplo, de aquellos padres de familia que quieren estudiar, ¿no? Porque quieren desarrollarse, quieren tener una profesión, pero ya tienen una familia, entonces ya no pueden ir a una universidad, les es difícil. Y al haberle implementado programas de educación a distancia para aquellas personas, se convirtió en una alternativa para que ellos pudieran alcanzar sus sueños, pudieran desarrollar una profesión, ¿no? Y eso ha sido importantísimo, porque con eso se ha reducido el nivel de falta de educación en ciertos sectores. Entonces, yo sí considero que es importante, pero también tiene que haber todo un programa de reestructuración. ¿En qué Claro. sentido? De que no todos los medios virtuales van a ser ideales para todas las carreras. Existen carreras donde necesariamente tiene que haber una evaluación presencial. Por ejemplo, yo que estoy en el sector salud, obviamente jamás voy a sustituir una clase virtual por un examen físico a un paciente. Claro. Tengo que evaluar al paciente. Sería imposible llevar una virtualidad así. Y eso se puede reproducir en muchos cursos de casi todas las carreras. Hay cursos que sí pueden ser virtuales y cursos que no, pero para eso necesitamos un sistema que analice, que revise y que se empiecen a desarrollar planes para poder adecuar la virtualidad a nuestra realidad y a nuestras carreras, ¿no? Sí es importante, pero falta mejorar. Sí, aparte implementa eso de cuáles son cursos que sean virtuales y otros que realmente necesitan ser presenciales, porque es difícil combinar todo en virtualidad, se hace muy tedioso y no tampoco se puede desarrollar correctamente la carrera del estudiante. Así es. Bueno, si se abriese una nueva universidad o instituto, ¿usted estaría interesado en escuchar sus propuestas? Claro que sí. No, claro que sí, porque como en todo momento estamos tratando de actualizarnos, tratarnos de llevar nuevos cursos, nuevas carreras, siempre pues con la apertura de nuevas alternativas, siempre hay que estar dispuestos a escuchar y de repente a optar por algo nuevo, ¿no? Siempre es importante. Claro, porque nunca se sabe qué puede ofrecer eso. Un cambio nuevo, una innovación. Claro. ¿Qué estudio o qué le gustaría haber estudiado? Comentó que está estudiando enfermería, pero ¿fue la primera opción que se le ocurrió o tuvo en mente otra carrera tal vez, que tal vez no pudo cumplirla? Bueno, yo siempre quise ser médico, siempre quise estudiar medicina, ¿no? Pero como tenía pocas opciones cuando terminé, entonces postulé a enfermería. Y bueno, y llegué a desarrollar la carrera de enfermería, pero ya posteriormente he trabajado y bueno, me he tenido que pagar mis estudios y he estudiado medicina como segunda profesión, ¿no? O sea, de que prácticamente ya he logrado una segunda profesión por mis propios medios, pagándomelo yo misma y obviamente también invirtiendo mi tiempo, ¿no? Mi escaso tiempo que tenía. ¿Cree usted que los descuentos o promociones son importantes dentro del instituto o universidad? Sí, claro, en el caso básicamente de las privadas, ¿no? No digamos los descuentos, sino de que yo considero las becas. En el caso de las becas, sí es importante que se establezca una política de becas en toda universidad o en toda institución privada, porque eso no solamente ayuda a los estudiantes, sino también que los motiva uno a conservar la beca, y para conservar la beca tienen que seguir estudiando, esforzándose, mantener un ranking, y eso es bueno, ¿no? Porque eso eleva también el nivel de competitividad de los alumnos. Pero muchas instituciones privadas pues no lo hacen, ¿no? No lo hacen, ¿por qué? Porque ellos no consideran un aspecto importante, ¿no?
Y debería ser algo bueno, ¿por qué? Porque muchos de los alumnos se sentirían beneficiados, les ayudaría, un poco podrían estar más tranquilos con el tema económico y también estudiar mejor sin tantas preocupaciones, ¿no? Claro, porque algunos lamentablemente que tienen esas ganas de estudiar, pero por el aspecto económico tienen que irse hasta antes de media carrera o antes de un ciclo, porque se Claro, desincobiliza bastante. así es, o dejan un ciclo, 2 ciclos y luego nuevamente retoman porque están juntando su dinero, pero no es la mejor forma de llevar una carrera, pero bueno, mientras terminen, es lo único que pueden hacer, tampoco por medios económicos no les alcanza, pues, ¿no? Y es difícil. Claro. ¿Cuál es su posibilidad de inversión actual? Bueno, por ejemplo, estaría interesada en una maestría, ¿no? Y bueno, viendo el mercado, pues la mayoría de maestrías se están cobrando en promedio 700 soles mensual. Creo que más o menos es lo que podría invertir también, ¿no? Bien. ¿Cuánto tiene previsto invertir en una universidad o instituto? Mm, bueno, sí, también tendría previsto en caso de una universidad promedio, ¿no? En donde la mayoría de las carreras oscilan entre 500 y 800 soles, ¿no? Porque ya hay universidades obviamente mucho más caras donde se alejaría totalmente de mi presupuesto, ¿no? Claro, como también en un instituto también, Y porque también. claro, igual los institutos, ¿no? O sea, un instituto promedio más o menos. Ujú. ¿Cuáles serían sus principales barreras u objeciones al momento de escoger una universidad o instituto? Ya, bueno, uno en la parte económica que creo que sería lo prioritario, ¿no? Que se ajuste a mi presupuesto. Otro también sería la distancia, porque por ejemplo en el caso de mis hijas, si van a tener que acceder a una universidad, obviamente el trayecto implicaría también este gasto en transporte, Claro. tiempo invertido, ¿no? El tiempo invertido hasta llegar allá. Entonces también yo consideraría que la distancia es un factor también clave a la hora de decidir, ¿no? Ujú. Bueno, ¿considera usted que la educación superior es importante o prefiere que su hijo trabajase? ¿Y por qué esa decisión? Ujú. Perdón, no escuché bien. ¿Considera usted que la educación superior es importante o prefiere que su hijo trabajase instantáneamente, sin una educación? Ya no me gustaría y creo que sería una de los principales metas que tengo, que estudien una carrera universitaria, ¿no? Si es que también ellos desean, porque obviamente no se les puede obligar nada. Mientras que hagan lo que les gusta y en lo que se desenvuelvan bien, pues sería lo mejor para ellos, ¿no? Y un instituto tampoco no está lejos de las posibilidades, porque primero pueden entrar a un instituto y si ven que de repente les ofrece mayores posibilidades estudiar en una universidad, posteriormente lo harán, ¿no? No lo descarto del todo, pero sí sería una primera opción algo universitario. Bien. ¿Usted tuvo alguna influencia en la decisión profesional de su hijo? Ay, bueno, en ese caso no, porque yo considero que lo primero está sus preferencias, ¿no? Tanto de mis hijos como de mi hermana que me ha tocado orientar. Yo creo de que ya de por sí respetar sus preferencias particulares es importante porque obviamente cuando culmine la carrera, quien se va a desempeñar serán mis niñas, ¿no? Serán mis hijas o será mi hermana. Entonces, finalmente el beneficio va a ser para ellos, no va a ser para mí. Entonces, yo los puedo orientar, pero quien toma las decisiones de la elección de la carrera finalmente son ellos. Claro, porque aparte elegir una carrera que tal vez no te motiva mucho puede influir bastante en tu aspecto emocional, te puede afectar bastante. Claro, y luego se van a arrepentir, no van a querer trabajar en ello o van a querer empezar otra carrera diferente, entonces ya implica la parte psicológica, implica pérdida de tiempo, de dinero, entonces ese no es la idea, pues, ¿no? La idea es que hagan las cosas, pero que las hagan bien. Ujú. De acuerdo con la carrera que eligió su hijo, ¿estaría dispuesto a realizar un negocio familiar? Bueno, sí, ¿no? Porque han escogido carreras de salud como yo
Entonces, de repente, más adelante, si logro consolidar la idea de poner un negocio propio, ellos puedan colaborar también o puedan también participar desenvolviéndose profesionalmente, ¿no? Porque son, como decir, el mismo campo, ¿no? Al que perteneceríamos todos, ¿no? Y podría hacer crecer el negocio más. Sí, también sería algo bonito, pues, porque es algo familiar, se siente mucho eso. Sí, se siente mucho eso. ¿Qué palabra se le viene a la mente al hablar de universidades o institutos? ¿Y esto qué sensación le causa? ¿Qué palabra? Sería superación. Y sentimientos que me evocan en este momento es un sentimiento de satisfacción y de realización personal, ¿no? Satisfacción, lo digo por mis padres, que se sienten felices, ¿no? Que sus hijos hayan salido adelante gracias a una carrera. ¿Usted qué prefiere, instituto o universidad? ¿Y por qué? Yo prefiero universidad. No lo desmerezco los institutos, pero yo prefiero universidad, uno, porque en nuestro contexto ofrece, uno, más posibilidades de tener un mejor sueldo, porque es así, un profesional siempre va a tener un mejor sueldo que un personal técnico, esa es la realidad, y al tener un mejor sueldo nos va a permitir satisfacer un poco más holgadamente nuestras necesidades, ¿no? El dinero es importante, no lo es todo, pero es importante, entonces al tener una profesión me va a dar mayor oportunidad de ganar un poco más. Y otra cosa que también me va a permitir tener un mayor desarrollo personal. ¿Por qué? Porque siempre las funciones son totalmente distintas en un profesional que en un personal técnico. El profesional manda, ordena, delega funciones, el personal técnico las ejecuta. Entonces, de acuerdo a mi perfil mío, yo me considero de que a mí me gusta organizar el trabajo, redistribuirlo, organizar, generar proyectos. Entonces, mi perfil responde a un perfil profesional. No me sentiría satisfecha, no me sentiría realizada si estaría en el otro lado de ejecución. Es mi perfil, son mis preferencias, sin desmerecer al personal técnico al cual yo le tengo mucho respeto y con el cual yo trabajo diariamente, ¿no? Pero esta es mi opinión particular. Claro. ¿Qué busca de una universidad o instituto? Según los aspectos económicos, infraestructurales, etcétera. ¿Qué es lo que usted busca en eso al elegir? Yo lo que busco es que me ofrezcan oportunidades de aprendizaje adecuadas, que es decir, el desarrollo profesional que estoy buscando. Ese es uno. Otro, que me ofrezca condiciones seguras para mi desenvolvimiento social, es decir, de que también sea un espacio en donde yo pueda interactuar con los compañeros, ¿por qué no hacer amistades? Generar un medio también en el cual yo me pueda involucrar, desenvolver socialmente, ¿no? Y eso es la universidad, es un espacio que permite adquirir no solamente conocimientos, sino también aprendizajes, amistades y convivencia, que es lo que generamos. Son 5 años generalmente, algunas más, otras menos, pero son 5 años en donde la persona pues logra su máxima realización social, ¿no? Y es la mejor etapa. Luego la recordamos y la extrañamos, es la mejor etapa. Vaya, cuando termine seguramente que voy a recordar todos esos años, porque todos esos cursos y eso, los profesores. Sí, y vas a recordar la pandemia, tus clases virtuales y todo, ¿no? Justo, la pandemia, ay, vaya. Bueno, ¿qué beneficios espera que le otorgue la universidad o instituto? Dentro de los beneficios el alumno va a salir ganando cuando logre su carrera y ese es el principal beneficio. Es lo que le va a agradecer a la universidad toda la vida. Lo logré, ¿no? Lo logré, porque pueden haber trapiezos, pueden haber caídas, momentos difíciles, cursos difíciles, ¿no? Se reprobarán algunas materias y todo, pero cuando se culmine el objetivo, el principal beneficio es haberlo conseguido, ¿no? Y claro, el título, ¿no? Que la satisfacción de haberlo logrado. Claro. ¿Estaría de acuerdo en que su hijo estudie y trabaje? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que la primera opción es que estudien, ¿no? ¿Por qué? Ujú, Porque gracias a Dios y tiene al momento el apoyo de sus padres, unos padres que tienen un trabajo y que tienen posibilidades de pagarle un estudio. Y eso sería lo ideal, por decirlo en estos momentos, que se dedique solamente a estudiar, porque es difícil y aparte también porque me gustaría que aproveche la parte social, que aproveche el tiempo libre con sus compañeros, ¿no? Que aproveche todo lo que le ofrece la universidad. Pero si se da el caso y la situación pues lo amerita y tiene que trabajar y estudiar, pues eso no lo hace menos, ¿no? Será más difícil, pero yo creo que esa opción de trabajar y estudiar lo optan mucho las personas que no tienen posibilidades o no tienen un apoyo. ujú. Y bueno, eso se genera un doble sacrificio, pero también finalmente una doble recompensa, ¿no? No es difícil, no es fácil, perdón, trabajar y estudiar para nada, no lo es. Y más si se tiene una familia de por medio. Pero bueno, es parte del sacrificio por lograr los objetivos. Ujú. ¿Cree usted que al culminar los estudios superiores tenga mayor oportunidad laboral? Claro que sí, ¿no? Sí, el hecho de culminar los estudios hace pues de que una persona pueda acceder a ciertos trabajos que no los pudiera acceder si no culminaría. Y eso se ve mucho en lo que es el sector público, por ejemplo, ¿no? Uno para poder acceder a un trabajo en lo que es el sector público tiene que presentar sus certificados, su título, su colegiatura, los cursos posteriores. O sea, el sector público nos pone ciertas restricciones en cuanto a que no cualquier persona puede presentarse, mientras que el Ujú. sector privado sí existe mayor flexibilidad, de repente piden estudiantes de los últimos ciclos, ¿no? Pero obviamente no se va a comparar, porque uno por el sueldo, porque no nos van a pagar igual, Ujú. siempre el que tiene mayor título, mayor grado, va a tener mayores posibilidades de tener una mejor retribución económica. Y aparte también por las funciones. La persona que no está titulada, que no tiene su colegio hábil, no va a poder firmar ciertos documentos que exigen las empresas. Entonces sus funciones siempre van a estar limitadas y siempre van a estar supeditadas a alguien que tenga mayor preparación, mayor cursos completos, o mejor dicho, unos estudios terminados a nivel universitario. Eso es Ujú. cierto, ¿no? Y esa es la realidad. Sí. ¿Cómo visualiza a su hijo dentro de 10 años? Bueno, ya dentro de 10 años ya habrá acabado la universidad, espero. Espero y bueno, y yo me lo visualizo con un trabajo estable, ¿no? Que al menos le ofrezca las posibilidades como para poder vivir, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Y que Ujú. no esté padeciendo pues esas adversidades económicas que a veces son bien difíciles. Y segundo, me lo visualizo pues con una maestría ya, ¿no? Una maestría, ¿por qué no un posgrado? No necesariamente una maestría, pero un posgrado que le permita actualizarse y estar más acorde a nuestra realidad nacional, ¿no? Claro, que pueda superar también y que se supere también las crisis que actualmente están, que en esos tiempos pues se hayan superado por el beneficio de su hijo. Sí, claro, todos van a Ujú. contribuir con un poquito, ¿no? Con un granito de arena y eso lo vamos a lograr solamente con educación porque esto va a demorar muchos años todavía en poder superar. Sí. ¿Cómo se sentiría usted al ver a su hijo egresar satisfactoriamente de la universidad o instituto? Bueno, yo tendría los mejores sentimientos, la mayor felicidad, pero no como una compensación hacia mí por haberlo apoyado, sino de que más bien vería mi felicidad reflejada en ella, ¿no? ¿Por qué? Porque eso le va a beneficiar exclusivamente a ella, a mis hijas, en el sentido de que para ellas es el estudio, para ellas es el futuro que les espera cuando culminen una profesión. Yo no espero ninguna retribución por parte de ellas, pero sí quiero que hagan lo que les gusta hacer, que la hagan de la mejor manera y que de que escojan la carrera que escojan, pues sean la mejor en lo que hagan, ¿no? Ujú. Esto siempre recuerdo de mis maestras que me decían, ¿no?
Yo recuerdo mucho a una profesora que siempre me decía, si tú vas a ser cocinera, pues serás la mejor cocinera. Si vas a llegar a ser abogada, serás la mejor abogada. Pero siempre tienes que marcar la diferencia en lo que haces. Y todo lo que hagas, hazlo con amor y hazlo así con autenticidad, ¿no? No lo hagas solamente por cumplir. Entonces yo me las visualizo a mis hijas haciendo lo que más le gusta y haciéndolo de la mejor manera. Claro, que busquen ellas su felicidad, porque después todo es su futuro. As- Tienen que buscar su camino. Así es. ¿La pandemia COVID-19 afectó de alguna forma sus ingresos? Bueno, la pandemia nos ha afectado en todos los aspectos, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, como yo trabajo en el sector salud, creo ha sido uno de los sectores que ha estado más estable en cuanto a lo que es condición laboral. Entonces, no han habido despidos, más bien ha habido mayores contratos de profesionales de la salud. Entonces, gracias a Dios, no se han- mis ingresos económicos no se han visto afectados en ese aspecto, ¿no? Ujú. Debido a la coyuntura actual, ¿considera usted que el estudio profesional de su hijo se vea afectado? El estudio profesional. Bueno, yo creo que sí se ha visto afectado porque, por ejemplo, en lo que está estudiando mi hija, que es una carrera de salud, se han tenido que suspender muchos cursos que no se pueden dar en forma virtual, ¿no? Como lo mencioné, cursos como prácticas de ciencias básicas o prácticas hospitalarias, que definitivamente no se pueden dar por Zoom, tienen que ser netamente presenciales, se han postergado. Y no solamente ya se han postergado todo el año pasado, sino hasta la fecha se siguen postergando. Entonces va a haber ahí un retraso importante en sus estudios que pues, finalmente se van a ver reflejados pues en mayores años de estudios adicionales para poder complementar y terminar su carrera, ¿no? Entonces, definitivamente la pandemia ha tenido que influir en esta parte, lo que es el desarrollo, los estudios, ¿no? Los años de estudio. Claro, y aparte porque como es el sector salud, porque tienen que haber prácticas, sí o sí presenciales por el tema de todo esto de pacientes, y aún no se ha visto bien en claro un régimen donde se pueda dar esas clases presenciales, porque en sí aún nadie ha dicho nada exactamente, nadie lo ha dicho, nadie lo ha dictaminado hasta ahorita, así que Así, se le hace difícil. así es. Usted como padre de familia, en caso de que su situación económica disminuyera, ¿continuaría con los estudios de su hijo o qué haría? Bueno, en el supuesto de que se diera esa situación, ¿no? Ujú. Yo tendría que optar, de repente por una universidad. En este caso, mi hija está en una universidad particular. Entonces, yo tendría que optar por otra alternativa de universidad particular, de repente que los costos sean menores, porque definitivamente tendría que reajustar mi presupuesto. Sí, Pero usted mm, sí le pagaría una universidad privada, en caso de que, sí, claro, su situación estuviera así, y usted seguiría con eso, con esa universidad privada. claro, mientras lo pueda adecuar, porque de repente hay un desbalance de mi economía, de repente puedo pagar, pero todavía un poco menos. Entonces Ujú. podría optar por otra universidad privada que no se pague tanto, ¿no? De repente que se pague un poco menos. Y si la situación se pone más difícil, ¿no? Definitivamente pues tendríamos que optar de repente por, bueno, por suspender un poco los estudios y tratar de optar por una universidad nacional, ¿no? O también Intentarlo. la posibilidad de que una beca voy a optar para que sea una ayuda. Claro, sería una ayuda excelente, ¿no? Una ayuda Ujú. excelente que pudieran acceder a una beca. Ah, ¿está viviendo la vida que tenía pensado de joven? Ah, la vida que tenía pensada. Mm, Yo creo, yo creo que sí. Lo que no tenía pensado era la pandemia. No pensé nunca enfrentar una Claro, pandemia, ¿no? nadie se Entonces, pensaba eso es eso. eso es un poquito lo que distorsiona mi idea de mi futuro. Pero yo creo que estoy viviendo mucho mejor de lo que pensé que iba a ser mi futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces tenía dudas si iba a poder, por ejemplo, lograr mi segunda profesión, tenía
ciertos temores, ciertas dudas, pero lo he logrado, entonces creo que se cumplió el objetivo, ¿no? Que era ese. Claro, Pero la pandemia está poniendo sentimientos encontrados que nos deja de lado lo bueno y nos pone a pensar solamente lo malo, ¿no? Pero Ujú. bueno, esperemos que pase. Siempre es bueno pensar en al menos lo que tienes, todo lo que has conseguido, tu familia, tus hijos, es apoyarse, porque de algún punto va a pasar lo de la pandemia, en algún momento tendrá que pasar. Y ahí se podrá Sí, disfrutar mejor, se podrá mejor lo que tienes. Bueno, usted tuvo la posibilidad de llevar estudios superiores. ¿Por qué? ¿Y por qué es esa institución en el lugar donde estudió? Ujú. Bueno, sí, como lo mencioné, tuve la oportunidad ya de estudiar una segunda profesión pagándomela yo misma. Y bueno, yo escogí una universidad privada básicamente porque me ofrecía los horarios de estudios de acuerdo a mi condición, ¿no? Yo tenía que trabajar para tener dinero y pagármelo. Y Ujú, yo trabajaba, por ejemplo, todas las mañanas. Entonces encontré una universidad que me ofrecía horarios en las tardes y en las noches. Entonces, eso fue un punto clave para yo poder escoger una universidad privada, porque las universidades nacionales tienen horarios menos flexibles o su mayoría de horarios son en las mañanas. ujú. Entonces, eso fue como uno de los principales criterios que me motivaron a tomar la decisión de estudiar. Y otro punto importante fue también que conocí las personas correctas, ¿no? Personas que también me aconsejaron y me orientaron por seguir mis sueños, mis objetivos. ¿Tiene alguna anécdota relacionada a la universidad o instituto? Anécdota. Bueno, bueno. Bueno, yo lo que siempre recuerdo, a ver, es de que, bueno, yo tenía que trabajar, tenía que salir de la universidad muy rápido para irme a trabajar. ¿Ya? Pero en mi trabajo nadie sabía que estaba estudiando, porque en mi trabajo eran como decir, ellos lo ven solo que tienes que trabajar, ¿no? O sea, no te apoyan si estás trabajando, dicen que a los que están trabajando los tienes que cambiar de área. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo trabajo en un área crítica, entonces dicen, no, acá no pueden haber personas que estudian porque no pueden faltar, y si estudia va a faltar para sus exámenes, va a llegar tarde, entonces yo por eso no decía nada en mi trabajo. Pero yo salía de la universidad con mi uniforme, ¿no? Y entonces yo decía, Ujú. ¿cómo hago para llegar al trabajo sin el uniforme, ¿no? Y Se no, ve muy difícil. y no se den cuenta. Entonces, y yo salía volando de la universidad, tomaba mi taxi, y entonces, ¿qué opté? Por ir cambiada adentro, pues, ¿no? Ir cambiada adentro y me ponía mi uniforme. La cosa que yo subía al taxi como una alumna, y cuando bajaba el chofer me veía con mi polito, maquillada, decía, pero si no ha subido esta persona, y yo veía que se reían, o ponía mi mochila ahí y me tapaba, me cambiaba en el asiento de atrás. Era un estrés terrible, pero yo llegaba vestida como otra persona, y siempre me acuerdo de eso, ¿no? Ha sido muy difícil, pero ya, pues ya pasó ya. Y bueno, para finalizar, de presentarse la oportunidad de realizar un estudio superior, ¿usted estudiaría? Bueno, sí, a mí me encanta estudiar. Me encanta estudiar, me encanta superarme, y creo que sí, me gustaría hacer un doctorado, me gustaría hacer muchas cosas, ¿no? Ojalá que se puedan dar. Bueno, ya con eso ya finalizamos la entrevista. Muchas gracias con todas las respuestas y por dar su confianza en expresarse también y contar ciertas anécdotas No, también. Muchas gracias. gracias a ti, Yasmina. Gracias, chao.